completo. La lección del domingo, ¿verdad, maestro? Sí, domingo. Tradiciones humanas versus, es decir, opuesto o contra a mandamientos de Dios. Sí. A mí me preocupa, yo creo que significativamente, no me preocupa poco, me preocupa mucho esta cuestión. Como cristiano en sentido general, como siervo, ¿sabes? Como, sí, cristiano, pero también como, ¿sabes? Líder espiritual. Yo le he explicado a mis hermanos, específicamente mis hermanos de iglesia, y a otras personas también, aunque no son de nuestra congregación o no son ni siquiera de nuestra denominación, esta cuestión que es todavía lamentablemente vigente. Lamentablemente vigente. El otro día hablaba con un muchacho, él está teniendo una meseta espiritual en este momento, pero en su tiempo fue muy usado por el Señor y un líder de iglesia maravilloso, nada más y nada menos, líder juvenil, que eso es mucho más difícil todavía. Y yo le decía a él que yo noto que estamos teniendo esta dificultad como iglesia. ¿Qué cosa es? Principios. Los principios no cambian de latitud a latitud. Lo que yo conocí como principio bíblico en Cuba, aquí sigue siendo también principio. Podemos darnos cuenta de algún principio que, ¿sabes? Los hermanos, especialmente los hermanos bautizados, algún principio. Por ejemplo, este mismo que acaba de mencionar el maestro, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿se aplica en Cuba o no se aplica en Cuba? También. ¿Y se aplica aquí en Estados Unidos o no se aplica en Estados Unidos? Y en Japón, y en la China, en la Conchinchina y en la Rusia de Putin y de los hijos de Putin. Sí, igual. Y con respecto al sábado, ¿qué tal con respecto al sábado? Yo me he estado lamentando con otros hermanos, amigos y colegas en el ministerio, que cómo se ha resquebrajado los principios, específicamente con respecto al sábado. Y yo le decía a mis hermanos, a esta familia tan amada, y que me conocen de Cuba, conocen la vida cristiana que uno llevó en Cuba. Y yo les he asegurado a ellos, por la gracia del Señor no hemos perdido el primer amor. Papi partió sin haber perdido el primer amor y nosotros hemos quedado, sobre todo, bueno, Mil y yo. Angelina está todavía por verse que va a ser de ella, o que va a ser ella, pero nosotros, y además es diferente Angelina, porque Angelina sí es, bueno, desde el vientre de su madre está viendo el Evangelio. Nosotros no, nosotros nos convertimos ya a una edad, o sea, ya, yo no era adulto todavía, pero ya tenía conocimiento del mundo. Lo que conocemos, lo que hemos vivido en Cuba. Yo le decía a mis hermanos, ¿quién me cogía a mí el sábado en una cola para comprar la bolita de pan mojosa esa que venden en Cuba? Yo sé que mis hermanos que no están bautizados quizás no entiendan esto que yo estoy diciendo. Yo espero en algún momento que sí lo pueda entender y que me use a mí el Espíritu Santo para explicárselos. Pero ¿quién me cogía a mí en Cuba en una cola en sábado? Y era lo único que había. Sabiendo, Angelín, que si no compras esa bolita de pan, no vas a desayunar. Y posiblemente tampoco tengas nada para el almuerzo. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Estados Unidos, donde tú te puedes comprar no una bolita de pan y a un precio extraordinariamente módico, y donde quiera un truco pan, las libras de pan que a ti te dé la gana? Entonces, ¿por qué tengo yo que echar por tierra principios
en el país donde tengo libertad para adorar a Dios. En Cuba no tenía yo libertad, no, por lo menos no la plena libertad que tengo aquí para adorar al Señor. Ok, diferencia entre principios, normas o reglas. Los principios no cambian de una época a otra, el sábado sigue siendo sábado. Honrar a tu padre y a tu madre es tan válido cuando tenías 2 años o 3 años o 4 añitos que ya tenías uso de razón, como lo es ahora que estás a punto de cumplir 18. Y como lo va a seguir siendo cuando tengas 30 años, 40 y 50 años, mientras tus padres estén sobre la tierra. Principio. Reglas. Bueno, hay reglas que varían de lugar en lugar. La vestimenta, con respecto a la vestimenta, y al atuendo personal, son normas. El atuendo personal, siempre y cuando no sea ofensivo para las personas que te rodean y escandaloso, pues entonces no estás deshonrando a Dios. ¿A qué me refiero con eso? No enseñes más de lo que tienes que enseñar. Pero yo he tenido la experiencia, yo personalmente he tenido la experiencia, lo he visto en otras personas y he sido también yo mismo objeto de eso, que vestido así como estoy, a mí no me dejarían predicar en ciertas iglesias. ¿Quién ha impuesto eso? ¿Quién impone eso? ¿Es eso bíblico? ¿Está eso basado en principios o está basado en reglas? Y también, ojo, yo no estoy a favor tampoco de echar por tierra reglas. Siempre y cuando las reglas no vayan en contraposición a un así dice el Señor, y también en contraposición del amor cristiano y la armonía en la hermandad cristiana. Y número 3, y esta es la más abundante. Esta es la más abundante y es la más nociva. Mi opinión personal. Mi opinión personal. He estado en iglesias también que si así con esa barba tú no puedes. No podrías enseñar, no podrías predicar. Uh-huh. Y te invitaron con todos los bombos y platillos y eres un líder de la delegación o de la asociación o de la unión o incluso de la división interamericana o aún de la asociación general. Y te encuentras con gente en la iglesia que dicen, no, aquí no va a predicar porque tiene barba. A propósito, les doy un dato de historia denominacional de Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el tiempo de los pioneros adventistas del Séptimo Día, cuando la iglesia recién se había formado, se había fundado, entonces era todo lo opuesto. Si no tenías barba, si eras hombre y no tenías barba, pues entonces no eras lo suficientemente respetado y no era bueno. Entonces, estas 3 cosas, familia, principios, normas o reglas. Yo estoy muy relacionado con los cristianos adventistas del Séptimo Día brasileños. El anillo en la comunidad hispana es un escándalo, es anatema, es un pecado horrible. Pero cuando te relacionas con los hermanos cristianos adventistas del Séptimo Día brasileños, entonces todo lo opuesto. A mí me han dicho, si tú estás casado, tienes que usar tu anillo. Y si estás casado y eres pastor de la iglesia adventista del Séptimo Día, pues con más obligación tienes todavía de usar anillo. Si no usas anillo, eso es mal visto entre nuestra comunidad. Te toman por un cristiano, por un pastor que está faltando a tú, es decir, no eres digno de confianza ni de respeto porque estás faltando a tu cónyuge. Entonces, volvemos, principios, normas y peor todavía, opinión personal. ¿Qué pasa? Me da la impresión, por lo que he visto, que hoy en día y yo he hablado con Angelina acerca de esto ampliamente,
que estamos volviendo a la condición espiritual del tiempo de la edad oscura, del medioevo. Mira quién acaba de llegar ahí. Espérate. Del medioevo. ¿Qué pasaba en el tiempo del medioevo? ¿Qué pasaba en el tiempo del medioevo? La Biblia, Angelín, estaba encadenada, literalmente. Hoy en día la hemos encadenado circunstancialmente. Aquí el que más y que menos tiene una Biblia en su casa. El que más y que menos tiene por lo menos una Biblia en su casa. Pero Negrín, se nos está oscureciendo la iglesia de nuevo. Parece Andrea Bocelli, pero con un bronceadito, un tostadito. Hoy en día me da la impresión, no, lo que he visto, puede que yo esté equivocado, pero lo que he visto es que los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, citamos más lo que dice el pastor fulano de tal que lo que dice la Biblia. Es el título de la lección de escuela sabática para el domingo. Tradiciones humanas o principios bíblicos basados en así dice el Señor. ¿Ve? Principios. Sí. Y ojo, ese espíritu fue el que llevó, en parte, fue el que llevó a aquella gente a crucificar al maestro. Exacto. Ay, Dios.